acá, y sobre todo cuando nos hablas de grafología, que es un tema fascinante, pero en este caso, ¿cómo se puede utilizar en los juicios? ¿Qué es lo que pasa cuando se utilizaron como prueba, qué sé yo? ¿Tú cuéntanos? Ok, este es un campo, un aspecto que se desconoce mucho en México. Lamentablemente muchos abogados no saben que la grafología es una herramienta y que sirve como prueba en litigios. Se tiene la idea de la grafología erróneamente como que nada más sirve como especie de show, de espectáculo o de cuestiones adivinatorias, conceptos erróneos. Para encontrar como el amor de tu vida, ándale, así, o qué tan coqueto, etcétera, etcétera. Pero la grafología tiene un sustento totalmente científico, que es aceptado por todos los jueces, por todos los juzgados en México. La grafología, la Policía Federal tiene su departamento de grafología y recientemente, a partir del año pasado, la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, federal, certifica ya a los aspirantes a peritos grafólogos, los certifica. Llevo años participando como perito determinando perfiles psicológicos mediante la escritura. ¿Y en qué campo se puede utilizar la grafología? Esto es muy importante, considero que es muy importante que la gente sepa que puede ser de mucha utilidad en diversos juicios como prueba. ¿Como en qué casos? En juicios familiares, digamos en divorcios. ¿Sí? Se puede determinar, por ejemplo, con quién se quedan los hijos, la patria potestad. Sí, se puede determinar en divorcios si uno de los cónyuges es violento, es maltratador o es totalmente o muy depresivo, por ejemplo. Se puede determinar, también puede servir como prueba. Como una prueba más. Sí, aquí haciendo la aclaración de que no determina, por ejemplo, si se comprueba de que uno de los cónyuges es violento, nada más va a servir para determinar eso, que tiene un perfil de violento, pero no que golpeó. Es decir, no sirve como si fuese uno testigo, nada más para determinar perfiles psicológicos. Como que vayas reuniendo todas las pruebas, todos los elementos que van a poder ayudar para que se llegue a un dictamen a tu favor. Sí, por ejemplo, yo he participado en juicios de campo laboral donde se puede determinar si una firma fue obtenida mediante presión psicológica, mediante extorsión, etc. Se puede determinar en ese sentido si la persona se le obligó a firmar. ¿Por qué? Porque va a presentar alteraciones emotivas en la firma. Hay muchas empresas que llevan esta práctica y que firmas la renuncia y ya para las personas en muchos casos ya es como normal, la firmas, pero finalmente si tú quisieras después establecer un juicio, eso podría convertirse en una prueba que estaría avalada por un grafólogo. Así es, se recomienda que busquen peritos certificados por la Secretaría de Educación Pública, porque aquí entramos a otro conflicto, la capacitación y calidad de peritos. Lamentablemente, como la profesión de grafólogo no es una profesión regulada por la Ley General de Profesiones, cualquier escuela puede estar capacitando a peritos y por eso vemos infinidad de gentes que se autonombran peritos porque tomaron un curso de unos meses y ya se autonombran peritos, ¿no? La profesión de perito exige conocimientos, exige inteligencia, exige capacidad, exige experiencia. Si vamos a Europa, la profesión de perito la concluyes en 4 años. Si vamos a Sudamérica, en 3 años. Si vamos a México, en 36 horas. Sí. En 36 horas. Métete a internet, hay una escuela aquí muy famosa en Avenida Las Torres, donde en 3 clases te pueden capacitar para determinar enfermedades a través de la escritura. En 8 meses, 6 meses, hablando de 2 horas a la semana. Pero esto es en una escuela, pero la SEP esta carrera o la avala. No existe. Sí, es decir, cualquiera puede ejercer como grafólogo, incluso termina de leer un libro y se puede presentar como grafólogo. Es decir, es preocupante que no se regule la profesión de grafólogo. ¿Cómo vamos a confiar en el grafólogo? Perito certificado por la SEP. Estos peritos certificados por la SEP que a partir del año pasado ya se están regulando y
el examen para ser certificado por la SEP es muy estricto, es muy difícil, no se permite un solo error, es teórico y práctico. ¿Sí? Entonces sí, por eso que busca un perito certificado, pero lamentablemente, como no es una profesión regulada, en los juicios basta con que presentes un documento que avale que tiene los conocimientos para que puedas participar como perito grafólogo. Hay muchas deficiencias en este campo de la grafología jurídica. ¿Sí? ¿Cuáles son otras de las deficiencias? Por ejemplo, el cómo participar como perito en un juicio es también muy arriesgado, muy deficiente en México. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que el perito debe de emitir un dictamen a favor de quien lo contrata, lo cual también es un error. Claro, ¿sí? claro. Y eso se tiene que corregir. En la tesis, en mis tesis de licenciatura y de maestría que yo hice, lo agarré sobre el terreno de la grafología, y en ellos propongo que se cree un colegio de peritos para que se garantice el anonimato en la selección del perito, porque otro de los riesgos que hay como perito en tercera indiscordia, por ejemplo, que es el perito juez, para darnos una idea de eso, que debe determinar cuál de los dos peritos de las dos partes es el que tiene la razón o emitir un dictamen totalmente independiente. En la actualidad recibe la visita, porque es obligatorio por la ley procesal que los abogados paguen los honorarios, por las partes paguen los honorarios del perito tercero en discordia. Entonces el perito tercero en discordia recibe la visita de ambos abogados, y ahí es donde se prestan para que puedan ponerse de acuerdo y tener la balanza hacia un lado. Así, y es lo más común, lamentablemente. Pero entonces sí podemos confiar perfectamente, plenamente en un perito que está certificado por la SEP. De otra manera no podríamos confiar. Se ha convertido en una moda, vemos cada vez más y más grafólogos. Es muy interesante platicar con ellos, probablemente algunos tengan mayores o menores conocimientos, pero en el caso de un juicio, en el caso de un litigio, el que se requiere debe estar certificado por la SEP. ¿Algo más? ¿Debe tener enloqueció? Podemos hablar de un montón de cosas. ¿En qué campo se puede utilizar la grafología? La grafología en Europa y en Sudamérica y Estados Unidos se aplica también para determinar falsificación de firmas o de escrituras. En México erróneamente se ha separado como grafoscopía y grafología, lo cual para mí es un error. Iba a decir otro adjetivo, pero vamos a dejarlo en error, porque ni siquiera el término grafoscopía existe en los diccionarios, es una invención mexicana. Se debe de regresar al concepto original, que es grafología forense o grafología jurídica. En ella aglutina todas las actividades de la escritura. Un perito grafólogo puede determinar falsificaciones también de firmas. Muy bien, muchas gracias, maestro Simón, y nosotros nos vamos a ir a la música. En esta ocasión estamos románticos, muy románticos. Esta canción es José Manuel